Te saluda tu hermano Ángel Ariza y deseo sobre todas las cosas que el Señor Jesucristo bendiga tu vida diariamente hasta su venida. Trataré hoy la parte número 3 de nuestro estudio sobre las dos vides de la manera más sencilla y simple posible. En Apocalipsis capítulo 1, del verso 1 al verso 3, dice la Escritura: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Comenzaré diciendo que lo que fue sembrado en la primera edad se desarrollará o crecerá en la siguiente edad y así sucesivamente, hasta que todo llegue a madurar y entonces venga el tiempo de la siega, pues la cosecha ya debe estar lista. Lo que nos va a ocupar en esta tercera parte es la edad de Esmirna. La palabra Esmirna significa amargura, y esta palabra viene de la palabra mirra. La vid verdadera entra en un tiempo de persecución y de pruebas en esta edad de Esmirna. Y la iglesia falsa comienza a tener raíces de amargura en contra de aquellos que querían continuar con el Espíritu Santo guiándolos. Esta iglesia llamada Esmirna se estaba muriendo prácticamente. La amargura la estaba ahogando. La mirra se usaba para ungir los cadáveres después que los embalsamaban. Así que la mirra está asociada definitivamente con la muerte. El amor se había desvanecido en esta edad y la vid falsa estaba comenzando a introducir credos, doctrinas y el espíritu denominacional en medio de ellos. ¿Para qué? Para alejar el liderazgo del Espíritu Santo en la iglesia o vid verdadera. En esta edad de Esmirna, el odio de la vid falsa aumenta en contra de la vid verdadera. Si leemos más tarde Apocalipsis 2:9, podemos ver que la vid verdadera pudo darse cuenta de la existencia de la vid falsa junto a ellos. Y al darse cuenta de la existencia de esa vid falsa junto a ellos, los hallaron en primer lugar mentirosos. Estos hombres se llamaban lo que no eran, pero ¿los destruyó el Señor? De ninguna manera. El Señor ya había dicho que las dos vides crecerían y madurarían en el mismo lugar hasta el tiempo de la cosecha. Por eso el Señor exhorta a la vid verdadera y le dice en esta carta: sé fiel hasta la muerte. Ya aprendimos entonces que la vid falsa es de Satanás. Las reuniones de la vid falsa son de Satanás. La vid falsa se reúne en el nombre de Dios y mienten diciendo que son de Cristo. La vid falsa predica, enseña, adora, bautiza y participa de los distintos ritos que Cristo le dio a su iglesia, pero ellos no son de Dios. Por eso Dios los hace responsables en cada edad de la iglesia, porque ellos participan de toda la adoración, de toda la enseñanza y de los diferentes ritos que la iglesia de Cristo también practica. Quiero que recordemos también en este momento a Balaam y nos preguntemos quién fue Balaam. Balaam fue un profeta. Balaam sabía cómo llegar a Dios de la manera correcta. De la misma manera, los ministros de este tiempo también saben
que la manera correcta de llegar a Dios es a través del nombre de Jesús, su Hijo. Eso lo sabe la vid verdadera y eso también lo sabe la vid falsa. Este profeta llamado Balaam sabía que tenía que hacer 7 altares, 7 becerros y 7 carneros limpios para el sacrificio. Lo mismo que hacía Moisés, que era un verdadero profeta, lo mismo hacía Balaam, no siendo un verdadero profeta. Sin embargo, Balaam no fue un verdadero profeta de la palabra de Dios, porque cuando Dios le dijo que no fuera a honrar a Balac, él, motivado por el oro y el prestigio o la fama, fue entonces donde Balac. El amor al dinero y la fama lo encegueció completamente. Ahora, la voluntad perfecta de Dios era que Balaam no fuera a Balac para que entonces no maldijera a los hijos de Dios. Pero entonces esta voluntad perfecta de Dios dio lugar a la voluntad permisiva del Señor. Y fue tanto lo que insistió Balaam que Dios lo dejó ir, hasta que al final Dios le envió una mula para que le hablara y lo detuviera en su locura. Hoy en día tenemos la misma cosa. Mujeres predicando y haciendo el oficio de pastora detrás del púlpito, lo cual está prohibido por el Espíritu Santo de acuerdo a las cartas que el apóstol Pablo estableció para la iglesia del Señor. Doctrinas falsas en medio de la iglesia, la gente adorando a Dios y haciendo sanidades, señales y milagros en el nombre del Señor Jesús, y sin embargo todo lo de ellos es igual a lo que era con Balaam. En el libro de Números, capítulo 22, no vamos a leer todo el capítulo, sino que vamos a leer desde el versículo 21, Números capítulo 22, versículo 21, dice de la siguiente manera, en el nombre del Señor Jesús. Así Balaam se levantó por la mañana y enalbardó su asna y fue con los príncipes de Moab. Y la ira de Dios se encendió porque él iba, y el ángel de Jehová se puso en el camino por adversario suyo. Iba pues él montado sobre su asna, y con él 2 criados suyos. Y el asna vio al ángel de Jehová que estaba en el camino, con su espada desnuda en su mano, y se apartó el asna del camino e iba por el campo. Entonces azotó Balaam el asna para hacerla volver al camino. Pero el ángel de Jehová se puso en una senda de viñas que tenía pared a un lado y pared al otro. Y viendo el asna al ángel de Jehová, se pegó a la pared y apretó la pared el pie de Balaam, y él volvió a azotarla. Y el ángel de Jehová pasó más allá y se puso en una angostura donde no había camino para apartarse ni a derecha ni a izquierda. Y viendo el asna al ángel de Jehová, se echó debajo de Balaam, y Balaam se enojó y azotó al asna con un palo. Entonces Jehová abrió la boca al asna, la cual dijo a Balaam: ¿qué te he hecho que me has azotado estas 3 veces? Y Balaam respondió al asna: porque te has burlado de mí. Ojalá tuviera espada en mi mano, que ahora te mataría. Y el asna dijo a Balaam: ¿no soy yo tu asna? Sobre mí has cabalgado desde que tú me tienes hasta este día. ¿He acostumbrado a hacerlo así contigo? Y él respondió: no. Entonces Jehová abrió los ojos de Balaam y vio al ángel de Jehová que estaba en el camino y tenía su espada desnuda en su mano. Y Balaam hizo reverencia y se inclinó sobre su rostro. Y el ángel de Jehová le dijo: ¿por qué has azotado tu asna estas 3 veces? He aquí yo he salido para resistirte, porque tu camino es perverso delante de mí. El asna me ha visto y se ha apartado luego de delante de mí estas 3 veces. Y si de mí no se hubiera apartado, yo también ahora te mataría a ti y a ella dejaría viva. Entonces Balaam dijo al ángel de Jehová: he pecado porque no sabía que tú te ponías delante de mí en el camino. Mas ahora, si te parece mal, yo me volveré. Y el ángel de Jehová dijo a Balaam:
ve con esos hombres, pero la palabra que yo te diga, esta hablarás. Así Balaam fue con los príncipes de Balac. En otras palabras, lo que Balaam hizo en sus días es lo mismo que los falsos ministros están haciendo en este día. Lo que Balaam hizo en sus días es lo mismo que la vid falsa hace en este día, contradiciendo la palabra del Señor, y contradecir la palabra del Señor es estar guiado por el espíritu del anticristo, porque anticristo es antipalabra. Ahora, cada vez que el Señor Jesucristo le escribe a una edad, Él se presenta a esa iglesia y expone algo de su deidad. Él trata de dar a conocer a la iglesia que esa es su deidad. Él es Dios. Y aquí, en esta carta o mensaje a la iglesia de Esmirna, Él se presenta como el Dios del principio y del fin, como el Dios que murió y resucitó. Lea conmigo Apocalipsis capítulo 2, verso número 8. Dice así: y escribe al ángel de la iglesia de Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Entonces él continúa escribiéndole la carta a la iglesia de Esmirna. En esta misma carta nosotros podemos ver que la vid verdadera era pobre, estaba siendo perseguida, estaba en pruebas terribles. Los nicolaitas les habían quitado todo, y ya los nicolaitas se habían hecho su propia y pequeña iglesia, donde enseñaban ya sus doctrinas de error. La vid falsa ya había comenzado a ahogar a la vid verdadera. Ahora, esa iglesia que los nicolaitas ya habían hecho no era la iglesia verdadera del Señor. Era la iglesia falsa que estaba comenzando a crecer notoriamente. Ahora, esta iglesia que los nicolaitas ya habían establecido no era una iglesia ya verdadera. Era una iglesia mezclada con el error. Era una iglesia falsa. Y a esta iglesia falsa Dios la llama sinagoga de Satanás. Apocalipsis 2:9 dice lo siguiente: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Y él continúa dándole aliento a la vid verdadera, diciéndole incluso que no tema en nada lo que va a padecer, y le anuncia lo que el diablo o Satanás ya iba a hacer en contra de ella. Por eso en Apocalipsis 2:10 dice lo siguiente: no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El Señor le está dando aliento a esos hermanos de la vid verdadera de la edad de Esmirna. Le está dando aliento y les está prometiendo que al final resistan, porque les va a dar a todos los que venzan la corona de vida. Que el Señor Jesucristo los bendiga ricamente.